De niños nos dan miedo muchas cosas, pero de adultos las superamos o al menos sabemos manejarlas. Sin embargo, pueden haber miedos que aún siendo adultos nos quitan el sueño y nos llevan a pesadillas. Este es el caso de una familia marcada por el arte y por el silencio. Una noche de llamas, voces y huida. Christian Yamamoto, un joven que desapareció entre el fuego y la oscuridad, dejando tras de sí un eco inquietante y que hoy sabremos más de su historia. Christian Yamamoto, de 20 años, siempre fue una persona profundamente creativa y sensible, apasionado por el arte, la música y el dibujo. Desde pequeño destacó por sus múltiples habilidades. Hablaba inglés con fluidez, expresaba sus ideas con soltura y se conectaba con el mundo desde un lugar auténtico. Viajaba con frecuencia desde la región metropolitana hasta Valparaíso, especialmente al Cerro Barón, donde vivía su padre. Christian era un joven que dejaba huella, con una mirada inquieta y una mente llena de ideas. La vida de Christian Yamamoto comenzó a tornarse compleja desde temprana edad. A los 16 años, algo en él cambió de forma silenciosa pero profunda. Su hermano Jorge fue el primero en notar que Christian ya no era el mismo. Un día, al verlo desconectado de la realidad, Christian le susurró con voz temblorosa: «Hermano, son las voces». Poco tiempo después, antes de cumplir los 17, recibió un diagnóstico de esquizofrenia. Ese momento marcó un antes y un después en su historia, agregando una capa de vulnerabilidad a un joven que siempre había brillado por su sensibilidad y talento. Aproximadamente a las 10 de la noche, una amiga recibió mensajes inquietantes. Christian le pedía que orara por él, por su alma. Decía estar luchando contra el demonio. Poco después fue visto por última vez en el paradero 37 de Santa Rosa, sector San Ricardo, sin rumbo. Según profesionales de la salud, en medio de una crisis, algunas personas con esquizofrenia pueden buscar aislamiento. No escapan de otros, escapan de sí mismos. Durante siglos, antes de que la esquizofrenia fuera reconocida como enfermedad, quienes mostraban síntomas eran tratados como si estuvieran poseídos. La idea del demonio era la única explicación. No había diagnóstico, no había ayuda, solo miedo. Con el paso del tiempo surgieron términos como demencia precoz y luego esquizofrenia. Pero para muchos, el estigma persiste, porque cuando la mente se fragmenta, algunos aún creen que lo que habita dentro no es humano. La esquizofrenia no se manifiesta de una única forma. Puede presentarse en distintos grados y afectar cada vida de manera singular. A lo largo de la historia, varios artistas han vivido bajo su influencia, y algunos incluso han transformado ese dolor en arte. Louis Wayne, famoso por sus ilustraciones de gatos, dejó ver en sus dibujos cómo la enfermedad progresaba, pasando de lo encantador a lo profundamente abstracto. Antonin Artaud, dramaturgo y poeta francés, volcó su lucha interna en obras que hoy se consideran visionarias. Zelda Fitzgerald, escritora y artista, y Martín Ramírez, pintor autodidacta mexicano, también enfrentaron esta condición mientras creaban. Incluso se ha especulado sobre Vincent Van Gogh, aunque su diagnóstico sigue siendo debatido. Con estos antecedentes, es inevitable preguntarse: ¿activa la esquizofrenia una dimensión artística en quienes la padecen? ¿Podría ese impulso creativo haber estado también en Christian, oculto entre sus luchas y visiones?
Aunque la desaparición de Cristian ocurrió durante la madrugada del 17 de febrero, la investigación considera el día 16 como referencia, debido al horario en que comenzaron los hechos. Su padre, Jorge Yamamoto, contó que en 2015, cuando Cristian aún era adolescente, le confesó a uno de sus hermanos mayores que escuchaba voces. Esa revelación preocupó profundamente a la familia, que decidió enviarlo a Estados Unidos, donde fue diagnosticado con esquizofrenia incipiente. En 2024, Cristian regresó a Chile y se instaló en Valparaíso. Recibió tratamiento por un cuadro de psicosis de pánico y, según su padre, tomaba su medicación con regularidad y llevaba una vida estable. Pero en diciembre, algo cambió. Cristian dejó de tomar los medicamentos y se mudó a Santiago. El día de su desaparición, Cristian estaba en casa de su abuela en la Pintana región metropolitana, donde vivía junto a su hermano. El primer indicio sobre su desaparición vino de un amigo de la familia, un hombre en situación de calle. Él aseguró haber visto a Cristian salir corriendo en dirección a calle A. Debido al caos provocado por el fuego, nadie pudo detenerlo. Las llamas no alcanzaron a agarrar las casas de los vecinos, pero a causa de eso, él sufrió una crisis, una psicosis mental, y desde ese día no hemos sabido nada de él. Yo hice lo que era la denuncia por presunta desgracia en Carabineros, pero luego de eso solamente ellos han archivado la información que nosotros hemos tenido, lo que nosotros hemos entregado. Hemos ido a todos los lugares a donde nos han dicho. De hecho, he salido fuera de Santiago, fui a Talca, por ejemplo, también fui a La Serena. Cualquier información que tenga la gente y que a nosotros nos dice dónde lo vieron, nosotros vamos. Y si por último me dicen que es la China voy a ir. Cristian no está en los medios, no acapara titulares, pero existe, y su familia aún lo espera. ¿Dónde está Cristian Yamamoto? ¿Quién vio algo esa madrugada silenciosa? Su historia no es solo la de una desaparición, es la historia de muchos jóvenes que se vuelven invisibles, voces que se desvanecen sin que nadie escuche. Si sabes algo, habla, porque detrás de cada nombre perdido hay una vida, una historia que merece ser contada. La última vez que se vio a Cristian, vestía una polera negra, pantalón deportivo 3/4 del mismo color y zapatillas Nike grises. Su familia mantiene la esperanza y pide ayuda, ya que cada dato cuenta. Cada testimonio puede acercarlos a Cristian. Actualmente no se tiene más información, pero si tú sabes algo que pueda ayudar en la búsqueda, quizás lo has visto o incluso puede que hayas hablado con él, no tengas miedo de compartir y ayudar a sus familiares en estos momentos. Hoy no soy yo y espero que tampoco tú, pero quizás mañana seamos nosotros quienes busquemos desesperadamente a nuestro familiar.